Hola, hola, el Señor te bendiga. Muchísimas gracias de nuevo por ingresar a este canal. Bueno, hoy les tengo una primera parte de una reacción al vídeo de el profesor Cristian Blanco, un vídeo llamado Don Geo y su obsesión a las dos leyes para salvar el sábado. Él da argumentos que son intrigantes, así que decidí hacer una reacción a esto, así que prestemos mucha atención. Quiero aclarar también que no tengo nada en contra del profesor, de la persona, del profesor Cristian Blanco, pero veo necesario abordar también sus argumentos. Vamos a escuchar. ¿Qué estoy atacando con relación a la guarda del Shabbat? Lo que nosotros estamos diciendo es lo que dice la Biblia, que el Shabbat fue dado a Israel y mandado. Bueno, entonces él va a tratar de demostrar que el Shabbat fue dado a Israel. Bueno, en realidad él quiere decir el Shabbat fue dado solamente a Israel, única, exclusivamente al pueblo, a la nación de Israel. Así que vamos a ver qué evidencia tiene él para mostrarnos. A ellos para ser santificados. Voy a darles un ejemplo de esto, pues. Vamos a ver el primer ejemplo. La Biblia es muy clara. Yo no sé por qué hay que andar por eso es que les dicen inventitos. Bueno, sí se los acuñé yo en aquella canción. Bueno, lamentablemente él en su discurso, en su apologética, usa términos despectivos, peyorativos hacia los adventistas. Eso no lo debemos hacer, apreciados. Eso es una apologética de muy baja calidad. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, tratemos a los demás con respeto. Además, profesor Cristian, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nuestra palabra debe estar sazonada con sal para dar gracia a los demás. También Jesús enseñó que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces cuidemos nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, porque podemos discordar de los demás, pero hagámoslo con clase, hagámoslo con educación, con cristianismo. Vamos a escuchar, a ver, el profesor Cristian aquí va a citar Éxodo 31:14. Permítame ir también a la Biblia. Permítame abrir también la escritura. A ver, me fui muy atrás, un momentito. Vamos a ir un momentito para acompañar aquí al profesor Cristian en Éxodo 31 y el versículo 14. Ustedes van a notar, él va a intentar demostrar su tesis, su posición, y yo les voy a mostrar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que realmente aquí se enseña. Así que vamos a escuchar. ¿Cuál es básicamente la tesis que él va a intentar demostrar? Que el Shabbat, como él bien lo dijo, fue dado a la nación de Israel. Vamos a ver su argumento de una forma más completa. En aquella canción. Les dicen inventistas porque son buenos a inventar, hermano. O sea, ¿quién dice que nosotros estamos atacando? Estamos exponiendo lo que las escrituras dicen. Vamos a ver si es verdad que el profesor Cristian está exponiendo lo que las escrituras dicen. Vamos a ver quién es el que realmente va a inventar o va a agregar a lo que la escritura está diciendo. Miren, por ejemplo, Éxodo 31:14 dice, así que guardaréis el sábado porque santo es para vosotros. Santo es de santificar, ¿verdad? Kodesh en hebreo. El que lo profane de cierto morirá. Esto no lo cumplen los adventistas. O sea, que alguien lo puede profanar y no lo matan. Y esto es parte de una ley sabática. Y dice, cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días trabajarás, pero el día... Muy bien, entonces, la pregunta es, Éxodo 31:14 está enseñando que el sábado fue hecho única y exclusivamente o solamente para el pueblo de Israel. Nosotros no encontramos en estas palabras del versículo 14, ni siquiera en ningún texto de Éxodo 31 encontramos tal idea. ¿Quién enseña eso entonces? El señor Cristian. El señor Cristian. Vamos a leer de manera más completa Éxodo 31. Yo les voy a mostrar algo interesante. Vamos a la palabra de Dios y veremos quién está inventando así. ¿Quién está inventando aquí en relación al día de reposo? Miren, por ejemplo, el versículo 15. 6 días trabajarás, más el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque, y mire lo interesante que va a decir el texto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Entonces, ¿en dónde está cimentando Dios la razón para que Israel guarde el Shabbat? No en el hecho de que ellos son israelitas, no en el hecho de que ellos son descendientes de alguien, no por el hecho de su etnicidad, sino por el hecho de que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Sin embargo, lo que dice el señor Cristian, lo que dice usted, profesor Cristian, es que fue dado a los israelitas, como diciendo, por el hecho de ser israelitas se les dio el sábado. Pero el texto no lo está diciendo en ningún lugar. Séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá, pero los adventistas no matan a nadie, pero este es un mandato del sábado. Ahora, no es necesario, profesor Cristian y hermanos y amigos evangélicos, no es necesario matar a las personas, apedrear a las personas o aplicar la pena capital, porque a la iglesia no le corresponde, la parte civil, la parte de las leyes civiles. Eso le correspondía al pueblo de Israel porque Dios así se lo había ordenado, ¿verdad? Aplicar pena capital mientras ellos fueran una nación centrada en Dios. Es decir, mientras ellos como nación fueran gobernados por Dios, Dios les daba ese tipo de leyes, y aun cuando no eran teocéntricos, ¿verdad? Entonces, la parte civil no es original del cuarto mandamiento, apreciado Cristian. Cuando usted va a Éxodo 20, usted podrá leer Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, y vamos a ver qué es lo que allí se dice, qué es lo que se manda a obedecer. ¿Guardar el Shabbat con la ejecución de la pena de muerte? ¿Será que sí? Vamos a ver. Éxodo capítulo 20 y versículos 8 hasta el 11. Noten lo que dice aquí. Acuérdate del sábado o del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Dónde se dice aquí? ¿Dónde se habla aquí de pena capital? ¿Dónde se habla de la pena de muerte? Eso existía mientras Israel estaba en una circunstancia diferente. Pero recuerde que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Jesús va a enseñar que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, y la iglesia ya no tiene que ver con poder civil. La iglesia tiene que enseñar, limitarse a enseñar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, presentar a Jesús crucificado, amar a sus enemigos, etcétera, etcétera. Así que no nos corresponde apedrear a las personas. Eso no significa, apreciado, que las personas que violan voluntariamente la ley de Dios no van a recibir su castigo. Recordemos que la Biblia habla de un día de juicio en el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27 lo dice de manera muy clara. Entonces, generalmente uno ve que el adventismo agarra este asunto como menú a la carta, ¿no? Esto sí, esto no. Y uno no puede hacer eso con la Biblia. Bueno, pero si ustedes no hicieran eso con la Biblia, ustedes estarían observando el Shabbat y estarían devolviendo todos, ustedes, hermanos evangélicos, estarían devolviendo los diezmos y las ofrendas. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero hay otro grupo que no lo hace, ¿verdad? Hay otro grupo que no lo hace. Es decir, hay problemas dentro del mismo cristianismo en relación a eso, pero ustedes seleccionan demasiado. Así que esa acusación va dirigida más bien a otros, no a los adventistas. Escuchemos. Si está hablando de que la ley de Dios no cambia, entonces estos mandatos acerca del Shabbat no pueden haber cambiado. A ver, cuando Dios santificó el Shabbat, Dios no dictó la pena de muerte, porque el Shabbat fue dado antes que hubiera necesidad de aplicar castigos, antes que entrara el pecado. Vamos a Génesis capítulo 2. Nosotros podemos ir, un momentito, vamos a Génesis, a lo que dice la palabra de Dios. Génesis, el libro de Génesis, vaya conmigo a Génesis,
el capítulo 2 y los versículos 1 hasta el 3. Vamos a ver qué dicen aquí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el mandamiento originalmente no contenía pena de muerte, porque el mandamiento fue hecho, fue dado, el Shabbat fue santificado antes de la entrada del pecado. Así que su argumento aquí no tiene ninguna base bíblica. Pero sigamos escuchando para ver si hay alguna evidencia más fuerte. Si alguien no lo guarda, debe morir, porque si Dios no cambia, entonces esto tampoco ha cambiado. ¿Pero qué? Ahora, una cosa aquí por acotar, ¿no? Lo que intenta hacer el profesor Christian es demostrar que el Shabbat fue dado solamente para el pueblo de Israel. Ahora, decir que nosotros no apedreamos a los que no observan el Shabbat, eso no está demostrando nada a favor ni en contra del sábado dado a Israel, única y exclusivamente a Israel o no. O sea que aquí se están mezclando las cosas, se está haciendo una combinación un poco extraña aquí, ¿no? Interesante que hay algunas cosas que cambian y otras no. Eso es lo extraño de esta doctrina. Bueno, esto es un poco irónico porque quienes han cambiado algunas cosas y otras no han sido ustedes. Por ejemplo, ustedes dicen que los 10 mandamientos toda la ley fue abolida, sin embargo, ustedes están de acuerdo con el mandamiento, honra padre y madre, no darás falso testimonio, no te hagas imagen, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes guardan muchas de las leyes que vienen del Antiguo Testamento, bajo la excusa de que eso pertenece a la nueva ley de Cristo. Sin embargo, esos mandamientos no fueron inventados por Jesús en el Nuevo Testamento, sino que ya venían de antiguo. Es más, usted va a encontrar que el Nuevo Testamento está cimentado en el Antiguo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así que no veo consistencia, no veo real fundamento en el argumento del señor Christian, pero vamos a continuar. O se acepta todo o no se acepta todo. Lo mismo. Entonces digo. Deben de decidirse, ¿no? Ahora dice Éxodo capítulo 36, versículo 16, capítulo 31, versículo 16. Guardarán pues el sábado los gentiles, los cristianos, la iglesia. No, yo creo que aquí hay que tener buena comprensión lectora, ¿no? Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Y es lo que hemos venido diciendo. ¿Qué estamos atacando nosotros? ¿Qué verdad estamos atacando si... Pero miren qué interesante. Entonces con esto él nuevamente intenta demostrar y él lee el texto como si este estuviera diciendo: guardarán pues el sábado solamente los israelitas de nacimiento, solamente los que sean israelitas por nacionalidad. Guardarán solo los israelitas el Shabbat. ¿Dónde lo dice, señor Christian? ¿Acaso dice el texto? ¿Acaso el texto se está basando en la parte étnica del pueblo de Israel para guardar el Shabbat? ¿Acaso dice el texto que solamente los israelitas guardarán el Shabbat? ¿O dice que los israelitas lo guardarán? Que es una cuestión muy diferente, apreciado. Entonces, aquí el que está conjeturando, el que está agregando cosas, es usted, señor Christian. Yo espero el texto bíblico donde se exprese de manera muy clara que el Shabbat fue dado solamente al pueblo de Israel, o que lo debe observar solamente el israelita. Porque usted muy a menudo, el profesor Christian muy a menudo acusa al adventismo de suponer, o sea, leer un texto y luego suponer ideas que el texto no está diciendo. Pero esto es precisamente lo que hace el señor Christian aquí. Y lo vamos a seguir observando a lo largo de su video. Hemos dicho que solamente al pueblo de Israel se le dio el sábado para guardarlo y santificarlo. Mira aquí lo interesante, como ya dije ahorita, ¿no? ¿Qué texto existe en la Escritura, en la Biblia, que se base en la etnicidad para dar el Shabbat al pueblo de Israel? ¿Hay algún texto que diga, por ejemplo, los israelitas guardarán el Shabbat porque son israelitas, porque descienden de fulano de tal, por eso guardarán el Shabbat? ¿O será que la Escritura dice, como ya hemos visto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra? Apreciados, la razón que la Biblia da
principalmente, primariamente, es que el sábado se debe guardar porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. Y nos manda a imitar a Dios. Nos manda a trabajar 6 días y descansar el séptimo día tal como Dios lo hizo. ¿Qué estamos diciendo de mentiras? Y vuelvo a repetir, qué triste. Bueno, ¿qué estamos diciendo de mentira? Bueno, señor Cristian, en realidad, con todo el respeto que se merecen ustedes, ¿no? La mentira aquí que usted está presentando es que el Shabbat fue dado solamente al pueblo de Israel, cosa que ustedes no pueden demostrar. Porque si fuera así, ya ustedes lo hubieran demostrado, mi apreciado. Ya lo hubieran demostrado. Y eso hubiera zanjado toda discusión. Esa es la mentira que nosotros, al darnos cuenta, nunca vamos a aceptar. En realidad hay pruebas de lo contrario. Hay pruebas de que Dios espera que toda la humanidad observe el Shabbat. Vamos a ir a esas pruebas de manera muy rápida. Por ejemplo, vamos a la primera prueba que le voy a mostrar. Vamos al libro de Isaías. Vamos a Isaías, el capítulo 56. Noten ustedes lo que dice Isaías 56. 1 en adelante. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre, no dice el judío, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, o sea, el sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, ¿espera Dios que toda la humanidad guarde el Shabbat? Claro que sí, aquí lo está diciendo. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado. Que guarda el sábado. Note el versículo 3. Y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Versículo 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros lugar y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y note el versículo 6 finalmente. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Noten, ¿de quién espera Dios que se guarde el Shabbat? ¿Quién espera a Dios que guarde el Shabbat? Todos, extranjeros, eunucos, el hombre en general. Ahora note por favor nuevamente Isaías, pero esta vez el capítulo 66. Vamos a Isaías 66, versículos 23. Vamos desde antes del 23. Versículo 22, que es la parte escatológica, ¿verdad? Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, yo sé que aquí nuestros hermanos evangélicos sacan excusas y dicen: no, es que esto se refiere a Israel, a la restauración futura de Israel, etcétera. Pero más allá de eso, el texto está hablando de que todos, en los planes de Dios, todos vendrían a adorar cada sábado y cada mes. Así que aquí se cae el argumento del señor Cristian. Ahora noten, por ejemplo, San Marcos. Vamos al Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 2 y el versículo 27. Note lo que Jesús dijo. También les dijo: el día de reposo, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Noten que aquí Jesús no dice: el día de reposo, el sábado, fue hecho para ustedes, porque él le está hablando a los israelitas. Pero él no les dijo: el día de reposo fue hecho para ustedes o por causa de ustedes. Él no dijo: el día de reposo fue hecho por causa de los judíos o de los israelitas. Él dijo: fue hecho por causa del hombre. Y noten ustedes cómo aparece esto en el griego. Vamos a ver un momentito el texto griego de San Marcos. Un momentito al Nuevo Testamento. San Marcos capítulo 2 y versículo 27. Van a ver ustedes la palabra griega que aparece ahí para hombre.
no es para Israel, ¿verdad? Aquí dice, note, vamos a ver si lo puedo aquí subrayar, aquí lo están viendo, vamos a ver, dice, Anthropos, ¿sí pueden ver? Anthropos, vamos a ver, bueno, aquí no me da para subrayarlo todo, pero ustedes pueden ver, miren, aquí este es el artículo definido, y acá está el sustantivo anthropos, ¿verdad? Sustantivo anthropos. Entonces aparece señalado indicando de esa manera, aparece con articulado, indicando de esa manera que el Shabbat fue hecho para la humanidad, para el hombre en general, no para un pequeño grupito, no para un pequeño grupo apreciados. Así que tengamos mucho cuidado con este tipo de enseñanzas. Yo lo invito, señor Cristian, a examinar un poco, a reexaminar sus creencias. Es decir, tener una verdad que no se puede probar. Nunca el mandato de santificar el sábado fue dado a los cristianos. Y yo le tengo para decir a usted que nunca el sábado fue dado para ser guardado solamente, única y exclusivamente para los israelitas. Si usted dice que nosotros no tenemos pruebas, y que ya las estoy mostrando, y que ya usted las conoce, de hecho, entonces, ¿dónde está la prueba de lo que usted afirma? ¿Dónde dice la Biblia, repito, una vez más, dónde dice la Escritura que el sábado fue dado solamente para el pueblo de Israel? Y ustedes van a notar, apreciados, que él repite mucho la palabra solamente, solo para los israelitas, únicamente para Israel, pero no lo logra sustentar con la Escritura. Y yo creo que ustedes escarbarán un texto y no van a encontrar un texto que diga semejante cosa, porque no existe tal pasaje. Pero sí existe en la mente de usted el texto que diga que el sábado fue hecho solo para los israelitas. Vamos a ver qué evidencia usted nos va a dar, qué prueba bíblica. Yo creo que el texto es lo suficientemente claro que dice quién tiene que santificarlo y siempre se refiere a los hijos de Israel. Ahora, pero apreciados amigos y hermanos que están escuchando, obviamente, cuando Dios da el Shabbat, Dios se tiene que dirigir al pueblo de Israel. ¿Por qué se va a dirigir al pueblo de Israel? Porque es sencillo. ¿Cuál es la nación que en esos momentos aceptó hacer pacto con Dios? ¿Acaso fueron los romanos? ¿Fueron los griegos? ¿Acaso fueron los cananeos? ¿Acaso fueron los egipcios? ¿A quién más Dios iba a decir guarden el sábado? ¿A quién más sino a su pueblo, mi querido? Cuando usted se hace parte del pueblo de Dios, usted va a guardar el Shabbat. Y si no, lea Isaías 56, no me crea a mí, créale a la Biblia. Isaías 56, a todos los que guarden mis sábados. Y luego le dice al extranjero que no diga, me apartará de su pueblo, es decir, serán parte de mi pueblo y nos dará un nombre mejor. Así que el argumento que usted está presentando, señor Cristian, es falso a la luz de la Escritura. Todas sus generaciones por pacto perpetuo, es un pacto perpetuo solo hacia ellos. Y es una señal. Noten solamente, es un pacto perpetuo solo hacia ellos. Totalmente antibíblico el argumento. Ellos. Entonces el problema es que la obsesión, digo yo, por este asunto de defender el asunto de las dos leyes es para tratar de hacer vigente el sábado todavía para la iglesia, pero eso no es posible. Porque Bueno, él dice que es una obsesión hablar de las dos leyes. En realidad, miren, lo voy a repetir, yo lo he dicho ya antes en otros videos, nosotros no creemos que que la Torá está dividida, la ley de Dios está dividida así como en partes. Cuando nosotros hablamos de ley moral, ley ceremonial, ley civil, etcétera, no es porque creamos que esta ley está dividida, como ya dije, ¿no? Sino que estamos queriendo señalar aspectos en la ley. La ley tiene aspectos apreciados, distinguibles en la Escritura. Por eso yo creo, apreciados, que la ley tiene un aspecto temporal y un aspecto permanente. El aspecto temporal era aquel que era solo provisional, como los sacrificios, el santuario terrenal, los sacerdotes, entre otras cosas, ¿verdad? Las leyes civiles eran temporales. Cuando Jesús vino, esas leyes temporales quedaron abolidas, pero quedaron los mandamientos o ese aspecto de la ley que es permanente.
no podemos abolir los 10 mandamientos porque son de carácter universal. Son de carácter universal, apreciado, por más que lo nieguen. Creo que la Biblia es lo suficientemente clara y hay texto lo suficientemente claro que el sábado es dado para que solamente lo santifiquen los hijos de Israel. Ahí está, nuevamente él dice, para que solamente lo santifiquen los hijos de Israel. ¿Cuánto les gustaría a mis apreciados hermanos protestantes, no observadores del Shabbat, cuánto les gustaría tener una cita con ese tipo de frases, con ese tipo de terminología? Solamente ustedes guardarán el sábado. Sin embargo, no cuentan con esa evidencia. Nunca aparece la palabra santificación relacionada con la iglesia o como un mandato a la iglesia, siempre a la nación de Israel. Lo que pasa es que usted está viendo el asunto con lentes dispensacionalistas. ¿Quién dijo que la iglesia es diferente al Israel de Dios? Si los hijos de Dios son todos los que son de la fe de Abraham, el apóstol Pablo lo dejó muy claro, apreciado. El que es de la fe de Abraham, este es heredero. Este es heredero junto con ellos, junto con los israelitas. Pero dice Pablo también, adicionalmente también el apóstol Pablo dice que es judío el que lo es de corazón. Pero claro, esa evidencia la toman muchos de nuestros hermanos protestantes y le dan un significado distinto con el fin de imponer el pensamiento dispensacionalista. Los adventistas no imponemos esa filosofía humana a la escritura. Nosotros no dividimos la historia del pueblo de Dios o del trato de Dios con su pueblo y la iglesia como si fueran tratos diferentes o formas diferentes para tratar con ellos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, Dios no tiene dos pueblos, apreciados. La Biblia no habla de dos pueblos. La Biblia habla de un solo pueblo. Y este pueblo es el Israel de Dios. Pero bueno, ese es tema para otro video. Al pacto que se hizo en el Sinaí con Israel. Miren, por ejemplo, voy a presentarles acá otro texto. Vamos a ver el otro texto. Que son pertinentes. Vamos a ver. Creo que vamos a ir precisamente al texto que siempre el adventismo usa, ¿no? Que yo creo que, si no me equivoco, es Éxodo capítulo 20. Yo no sé por qué el hermano Geo dice semejante cosa. Y por eso es que le llamaron bien dichamente inventistas. Todos los evangélicos les están llamando inventistas porque son buenos para inventar cosas que no están en la Biblia. Note, él dice todos los evangélicos. Sinceramente, yo no creo que todos los evangélicos usen esa terminología despectiva hacia alguien que no cree lo mismo que ellos. Yo no creo, porque de hecho yo conozco muchos hermanos evangélicos que son muy serios, que son personas consagradas, que aman a Dios y que respetan a su prójimo, por más que no concuerden con el pensamiento contrario, ¿verdad? Entonces, yo no creo en ese tipo de argumentos, señor Cristian. Creo que un grupo reducido que tal vez no ha tenido una experiencia real con Dios, está cayendo en ese error de llamar despectivamente a los demás. No piense que usted es el único que recibe insultos en su canal. Yo también los he recibido bastante de hermanos no adventistas. Nos queda solamente orar por ellos, apreciado. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el versículo 8 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y entonces dice, dicen acuérdate, mira, dice acuérdate. Entonces, acuérdate para santificarlo. Y entonces eso tiene que apuntar al Génesis, porque Israel lo había olvidado. No, señores. Es precisamente en Éxodo capítulo 16, donde el ser humano por primera vez observa el Shabbat por medio de la nación de Israel. Ahí está, ahí dio una declaración muy intrigante el señor, el profesor Cristian Blanco, ¿no? Por primera vez a ellos se les dio el Shabbat en el desierto, ahí en Éxodo 16. Sin embargo, cuando usted va a Éxodo 16, usted no va a encontrar que la escritura afirme tal cosa. Es más, en Éxodo 16 se presenta el Shabbat como algo ya conocido, apreciado. Vamos un momentito a Éxodo, el capítulo 16. Vamos a Éxodo 16 y vamos a encontrar el texto clave que les quiero mostrar. Vamos a encontrarlo
porque en Éxodo 16 no se apoya, apreciados, lo que está queriendo defender el señor Cristian Blanco. Miren, cuando en Éxodo 16, cuando Israel no conocía algo, Israel indagaba y preguntaba sobre eso, porque no lo conocía. Miren, por ejemplo, cuando el maná cae, dice el versículo 15, cuando ellos se dieron cuenta, ¿cuál fue la reacción de ellos? Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os ha dado para comer. Miren qué interesante. Ahora vamos a aplicar esto con otro texto bíblico. Vamos a ver otro texto bíblico, apreciado. A ver. Bueno, miren lo que dice el versículo 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y luego el versículo 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, y no hallaréis en el campo. Versículo 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día de reposo, en él no se hallará. Entonces note, ¿acaso Israel preguntó, ve, ¿y por qué dices que mañana es el día del Señor? ¿Por qué dice que mañana es el día santo del Señor? ¿Por qué? ¿Saben por qué, apreciados? Porque Israel ya conocía, ya tenía conocimiento de eso. Solo que Israel, Dios lo liberó de Egipto para que Israel nuevamente quedara libre para observar la ley de Dios. Es más, Éxodo 16 nos dice que Dios iba a probar a Israel a ver si ellos andaban en su ley o no. Y miren ustedes la reacción que hubo de parte de Dios, porque el versículo 27 nos dice que algunos de todas maneras salieron a recoger, y esto se lo dijeron a Moisés. Mire el versículo 29, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése cada uno pues en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Y saben ustedes que hay un texto aquí en donde Dios se enoja y dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis leyes y mis mandamientos? Cuando Israel no hace caso del Shabbat. Permítanme, les encuentro el texto aquí de manera rápida. Ustedes recuerdan el reclamo de Dios, ¿verdad? ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis leyes y mis mandamientos? Y saben ustedes que esa palabra hasta cuándo está indicando que ellos habían caído en una conducta repetitiva de violar el mandamiento de Dios. Y noten que ya el Shabbat se incluye en esa palabra ley, mandamiento. Nota el versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Note usted, entonces no hay ninguna evidencia, señor profesor Cristian, de que el Shabbat fue dado por primera vez a la humanidad allí en el desierto. Porque el primer Shabbat no lo guardó Adán y Eva. La Biblia no dice que Dios se los dio o que ellos lo guardaron. Es imposible que Adán y Eva hubieran guardado el Shabbat o lo hubieran santificado. Entonces noten este otro error que él cometa aquí. Ese es un error que él comete, apreciados. Que ellos no guardaron, Adán y Eva no guardaron el Shabbat, que es imposible. En realidad no es imposible, en realidad existe evidencia de que ellos sí guardaron el Shabbat. Primero tenemos a San Marcos capítulo 2, versículo 27, el mismo creador de los cielos y la tierra, porque recuerde que de acuerdo a Colosenses y Hebreos, de acuerdo a la Escritura, Jesús creó todas las cosas, ¿verdad? Todo fue hecho por él y para él. Bueno, ese que creó el Shabbat nos dice en Marcos 2, 27, que el Shabbat fue hecho para el hombre. Ahora, ¿vamos a negar que Adán y Eva fueron hombre? ¿Fueron la humanidad? Claro que no, ellos fueron parte de la humanidad.
Si el sábado fue dado para la humanidad, entonces Adán y Eva lo guardaron. Número uno. Número dos. ¿Cómo es posible que Adán y Eva iban a ignorar la santificación del Shabbat y ellos no lo iban a guardar si la Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27 que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Es inconcebible que Dios, que no tenía ninguna necesidad, observar el Shabbat, es decir, bendijo, santificó el Shabbat, cesó en el Shabbat, en el séptimo día, pero sus criaturas, a quien Dios les estaba dando ese día, ellos ignoraran el asunto. Mientras Dios santificaba el Shabbat, ellos estaban labrando el huerto del Edén. Miren qué absurdo. En realidad sí hay evidencia, y la evidencia está a favor del hecho de que el hombre desde sus inicios observó el Shabbat. Porque ellos ya estaban en estado de santidad y todo era bueno, no había... Miren lo absurdo. Yo sinceramente me pregunto, vaya, ese argumento ronda mi mente. ¿De dónde saca el señor Cristian la idea de que es imposible que Adán y Eva guardaran el Shabbat porque ellos eran santos, todo era bueno? Pero ¿acaso en esa frase de que todo era bueno no entra el Shabbat? Recuerde usted que la Biblia dice que cuando Dios hubo creado, Él vio que todo era bueno en gran manera. El Shabbat fue algo bueno, apreciado. De hecho, dice que es santo, ¿verdad? Que fue bendecido. Y eso es algo bueno, apreciado. ¿Cómo vamos a negar? Vaya, a mí no me cabe en la cabeza ese argumento del señor Cristian. Yo le veo más lógica a otros tipos de argumentos, pero a este no, la verdad. Si el Shabbat hace parte del plan original de Dios, por ejemplo, vamos a notar algo interesante que dice Génesis. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 2, versículos 2 hasta el 4. Mira lo que dice Génesis 2, 2 hasta el 4. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Note que después que esos versículos han dicho que Dios bendijo y reposó y santificó el séptimo día, nota el versículo 4 lo que nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Así que el Shabbat es algo originalmente de la creación, por lo tanto es algo bueno, porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. Y número 2, esto derriba el argumento del señor Cristian, cuando acabó de decir hace un momento dijo que por primera vez se les dio el Shabbat en el desierto a los israelitas, a la humanidad. Esto es absurdo. Por eso no concordamos con sus argumentos, señor Cristian. Perfección, como ahora que existe el pecado. El ser humano no se fatigaba, la fatiga vino como consecuencia de la caída. Sí, pero ¿quién ha dicho que la única razón para guardar el Shabbat es porque estoy fatigado? Es porque estemos fatigados, cansados. No, apreciado. El Shabbat principalmente se apartó como una forma de celebrar, de recordar que Dios es nuestro creador. Por eso Génesis 2, 2 y 3 nos indican que Dios creó y que por eso descansó de su obra en el séptimo día. Lo bendijo y lo santificó porque en él había reposado de lo que había hecho en la creación. Y cuando usted va al cuarto mandamiento de Éxodo 20, versículo 11, allí dice por qué razón vamos a guardar el Shabbat. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y Dios pues bendijo, ¿no? Reposó, santificó el séptimo día. Entonces, apreciado, nosotros guardamos el Shabbat no solamente porque descansamos, estamos cansados y necesitamos descansar, sino porque queremos celebrar que Dios es el creador del universo y que Dios es nuestro creador. Es decir, el Shabbat está señalando nuestros orígenes. Así que le invito nuevamente al señor Cristian a revisar, a reconsiderar sus argumentos. Adán no tenía necesidad de observar ese primer Shabbat porque ni siquiera había elaborado 6 días, había aparecido el sexto. Y para poder observar el Shabbat, el mandamiento dice que se debe trabajar 6 y observar 1. No es verdad. El mandamiento no dice que para poder guardar el Shabbat debes trabajar 6 días. El mandamiento dice
acuérdate del sábado para santificarlo. Luego dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Es decir, Dios te está diciendo, mira, tú puedes trabajar 6 días. Usa los 6 días yo te los doy para que tú hagas tu obra, pero por favor, el séptimo día me lo vas a respetar porque es mi día santo. Es el día en el cual se celebra el hecho de que yo creé los cielos y la tierra. Dios le está diciendo, sigue mi ejemplo. Tú trabaja y descansa. Trabaja los 6 días y descansa el séptimo día. Pero el mandamiento no está diciendo, apreciado, que para que tú lo puedas guardar el séptimo día, el Shabbat, tienes primero que trabajar. Adán y Eva no habían trabajado, como bien lo señala usted, señor Cristian. Sin embargo, ellos guardaron el Shabbat porque ellos se unieron a Dios, obviamente, en celebración de sus orígenes. Escuchemos. Que es imposible que Adán hubiera observado eso, y de esa manera el pastor Esteban Bor, dándole salida a ese problema, dice que ese primer Shabbat Adán no lo guardó, observó cómo Dios lo guardó y después le dio como ejemplo la segunda semana sí lo guardó. Pero ¿dónde sale eso en la Biblia? Bueno, pero resulta, apreciado Cristian y apreciados amigos evangélicos, hermanos, que Esteban Bor no es la Escritura. No es la Biblia la que lo ha dicho. Esteban Bor no es la Escritura. Los adventistas no nos fundamentamos en Esteban Bor. Es el señor Cristian el que lo está citando. Entonces, citemos la Escritura, es la Biblia. Dejemos que la Escritura hable, señor Cristian. Ahí es donde nosotros nosotros le decimos, pues, es cierto, le decimos inventistas porque inventan cosas que no están en la Biblia. Si uno les pregunta un texto donde diga en Génesis que Adán, Dios se lo otorgó ahí nomás al ser humano, no aparece. Bueno, pero si uno les pregunta a ustedes, si nosotros les preguntamos a ustedes, denos o encuéntrenos o pueden darnos un texto donde diga que el Shabbat fue dado solamente para el pueblo de Israel. Es decir, si el Shabbat lo debía guardar única y exclusivamente el pueblo de Israel, como ustedes lo afirman, ustedes no nos van a dar el texto. Entonces, si usted nos critica porque supuestamente no tenemos evidencia directa de que Adán y Eva guardaron el Shabbat, usted debe, señor Cristian, dar el ejemplo. Denos el versículo, denos el texto directo como usted lo demanda de nosotros para poderle creer. En Génesis dice que Dios cesó en el séptimo día, pero fue Dios. Y cuando se lo da a la nación de Israel, dice como ejemplo que se lo dio. Así como lo guardó allá, se lo dio como ejemplo solo a Israel. Ahí está el error. Por eso es importante, apreciados, estar muy atentos a lo que alguien nos quiere enseñar. Sí, la Biblia dice que Dios le dio a Israel el Shabbat. Dios les dijo a ellos, guardarán mis días de reposo los hijos de Israel. Pero lo que no dice la Escritura es que ese mandamiento sería guardado únicamente por israelitas de nacimiento, por israelitas en la carne. Obviamente Dios le da el sábado a Israel porque Israel es la nación que está haciendo pacto con Dios, que hizo pacto con Dios. Israel fue la nación que Dios eligió para bendecir a todas las naciones, para llevar la luz a todo el mundo, misión que el pueblo de Israel no cumplió y finalmente terminó siendo desechado como nación. Así que aquí vemos que el señor Cristian está agregando lamentablemente. Eso dice Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Porque dicen, 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo, por tanto, Jehová te mandó a guardar el día de reposo, pero es como ejemplo a Israel. Ajá, pero resulta que Éxodo 31 no está cimentando, no está poniendo como razón el dar la observancia del sábado a los israelitas, no se está poniendo como telón de fondo la etnicidad de los israelitas, sino el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo día. Es decir, que la razón principal para observar el Shabbat, de acuerdo a la Escritura, es que Dios es el creador. Apreciado, y yo les pregunto a ustedes, ¿el Dios de los israelitas es el mismo Dios de la iglesia? Claro que sí. El Dios de la iglesia, el Dios de usted, creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día lo descansó. Claro que sí. Si usted reconoce eso, entonces Dios te está diciendo, sigue mi ejemplo.
guarda el sábado, porque en 6 días yo creé los cielos y la tierra y descansé el séptimo día. Entonces, Dios, repito, Dios manda el Shabbat a los israelitas porque este pueblo es el pueblo de Dios. En su momento, ¿verdad? Era el pueblo de Dios y por lo tanto debían imitar a su Dios, a su creador. Ahora, la iglesia, si es el pueblo de Dios en este tiempo, debe imitar a su Dios. Así que por eso no concordamos con usted, señor Cristian. Eso sí hay texto bíblico, pero no Adán. No Adán. Ahora dice aquí, acuérdate del sábado para santificarlo. Y entonces dicen, ay, se refiere a toda la humanidad. No. El adventismo suele obviar el contexto. Miren, Éxodo capítulo 20, versículo 2, antes de hablar de los 10 mandamientos, Dios dice lo siguiente, yo soy Jehová. Bueno, antes que lea ese texto, obviamente los 10 mandamientos, aunque fueron dados primariamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Esos mandamientos también se extienden a todos aquellos que son extranjeros, que no son israelitas de nacimiento, como lo podemos ver en Isaías 56, Isaías 66, ¿verdad? Marcos 2:27, que habla de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué ignorar esos textos? ¿Por qué ignorarlos? Pero obviamente el señor Cristian les busca otro tipo de filosofía, explicación con el fin de terminar convirtiendo el sábado en algo exclusivo para el pueblo de Israel. Mas la escritura dice que muestra que Dios espera que toda la humanidad observe el Shabbat. A tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿verdad? ¿A quién le está dando los mandamientos? ¿A quién le dice que se acuerde de santificar el sábado? Bueno, este argumento suena como, por ejemplo, si yo dijera que por allá en San Juan 14, del 1 al 3, cuando Jesús les promete, cuando Jesús hace la promesa, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy a preparar moradas y cuando lo haga vendré otra vez y los llevaré conmigo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que esa promesa no es para toda la iglesia. Esa promesa es solo para los judíos, porque él le estaba hablando a los judíos en ese momento. Él solo le estaba hablando a un grupito de judíos, a los judíos. Apreciado, obviamente los dichos que están escritos en la Biblia tienen un contexto, obviamente tienen un contexto, van dirigidos a un grupo en particular, según el contexto indica, pero eso no significa necesariamente que no sea de carácter universal lo que se diga allí. Los 10 mandamientos por naturaleza son de carácter universal, porque Dios espera que todos respeten su nombre, que todos honremos padre y madre, etcétera, etcétera. Así lo demuestra el Nuevo Testamento incluso, ¿verdad? Cuando se habla de la iglesia, que debe guardar exactamente las mismas leyes, apreciados. Así que sigamos escuchando. A Israel, que fue el que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿O es que acaso los adventistas salieron de la tierra de Egipto? No Bueno, pero si fuera por eso, apreciados, yo también les puedo decir a usted, señor Cristian, si usted no salió de la tierra de Egipto, ¿para qué honra padre y madre? Ese mandamiento que viene de allá, del monte Sinaí, supuestamente, ¿no? ¿Para qué usted respeta a la mujer del prójimo? ¿Para qué usted se abstiene de matar, de robar? Si esos mandamientos vienen de allá del Antiguo Testamento. Es absurdo ese tipo de argumentación. Nuevamente, tengamos mucho cuidado, apreciados. Abramos nuestro corazón y nuestra mente. Continuemos. Salieron de la tierra de Egipto. La iglesia adventista surgió en 1863, cuando oficialmente le pusieron el nombre a David Hewitt, y así se llamaron oficialmente hasta 1863. O sea, tienen quizás un poquito menos de 200 años de existencia. Pero a quien Dios le dio el Shabbat y le mandó a santificar es un pueblo que tenía alrededor de 2 milenios y medio o 3 milenios de existencia. Bueno, pero también sucede eso con las otras palabras y promesas de la Escritura, apreciado. Las promesas de la segunda venida de Jesús para rescatar a un pueblo fueron dados a un grupo por allá del siglo I, ¿no? A ese grupito que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, apreciado, el hecho de que hayamos sido formados como institución en 1863 no nos quita
el hecho de que debemos guardar la palabra de Dios, la ley de Dios. Porque la palabra de Dios dice Isaías 48 que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios, apreciado, es atemporal. Se aplica para todos los tiempos, para todas las culturas. Nuevamente, aquí se cae el argumento del señor Cristian. No tiene nada que ver una cosa con la otra, amigo. No a los adventistas o a toda la humanidad, fue un pueblo definido que le mandó a santificar. Y él dice que estamos atacando la verdad. ¿Cuál verdad? Si la única verdad está en la Biblia, y la Biblia claramente dice, porque la Biblia dice... Bueno, él dice que no fue dado a los adventistas, eso fue dado ya al pueblo de Israel. Bueno, pero cuando, por ejemplo, ustedes hablan mucho de que la ley de Cristo, la nueva ley de Cristo es la que debemos guardar, pero ¿acaso la ley de Cristo, de la que ustedes hablan, fue dada a los bautistas? ¿Dónde dice la Biblia que la ley de Cristo fue dada a los bautistas? ¿Dónde lo dice? ¿O dónde dice que la ley de Cristo fue dada al señor Cristian Blanco para que él sí la guarde, para que él sí la observe? Entonces su argumento, apreciado, no tiene consistencia. Obviamente usted no va a aplicar de esa forma su propio argumento. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, y la palabra de verdad está diciendo que a quien mandó a santificar el Shabbat fue Israel, a eso que sacó de la tierra de Egipto, que salieron por manos de Moisés. Ahí vemos que él continuamente repite el mismo error, ¿verdad? Ya hemos contestado esa parte, así que sigamos escuchando. A esos. No sé qué verdad está hablando, no sé a qué verdad él se refiere. Ahora, otro texto que me parece a mí pertinente, que habla también que el Shabbat es dado para que lo santifique la nación de Israel. Ezequiel capítulo 20, versículo 10 en delante. Entonces noten, todos los textos que él está dando, sí, hablan de que fue dado a Israel. Sin embargo, ninguno de esos textos dice que fue dado única y exclusivamente al pueblo de Israel. Miren, afortunadamente eso no es lo que tenemos, eso que él cita no es toda la Biblia, ¿verdad? Porque existe la otra parte que ayuda a complementar y a formar el cuadro más completo. Isaías 56, Isaías 66, Marcos 2:27, ¿verdad? Génesis 2, donde habla de los orígenes de los cielos y la tierra. Yo creo que ese argumento es el que mayormente destruye la posición de ellos, porque si el sábado viene como origen de los cielos y de la tierra, entonces el sábado es parte del plan original de Dios y por lo tanto es para toda la humanidad, porque Dios no creó las cosas para dárselas a Israel más adelante, no, Dios creó las cosas para poner al hombre como un administrador en esa tierra sin distinción de nacionalidad. Entonces ahí se cae el argumento del señor Cristian. Ahora él va a citar Ezequiel capítulo 20 y va a ser la misma dinámica, apreciados. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:2, les di mis sábados para que fuesen por señal, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico, pero allí no dice para que sean por señal solamente para los israelitas y yo, solamente entre mí y los que sean israelitas en la carne, los que nazcan en el pueblo de Israel. Eso no lo dice la escritura, apreciado. Ahí es donde fracasa toda la tesis del profesor Cristian. A ver, sigamos con la lectura. Miren qué interesante. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. ¿Quiénes salieron de la tierra de Egipto, señores? Por lógica, la nación de Israel, no los adventistas. Ningún problema con eso. Y sigue diciendo, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. ¿Y qué decía el mandato del Shabbat? Que si no lo cumplían, morían. Entonces note ahí, el hombre que los cumpla, el hombre. O sea, Dios espera que sus leyes sean para toda persona que lo acepta como su Dios. Isaías 56. A todos los que guarden mis sábados y abracen mi pacto, apreciados. Entonces, nada más con esos textos se destruye la tesis que va en contra del Shabbat. Así que aquí Ezequiel 20 no demuestra nada en contra de la posición adventista de la observancia del Shabbat. Ese es el problema, que a veces el adventismo vive en el antiguo pacto y no se da cuenta que está combinando el antiguo con el nuevo. Bueno, pero si la misma escritura, cuando leemos nosotros el Nuevo Testamento, vemos que está cimentada sobre el Antiguo Testamento, sobre el Antiguo Pacto, apreciados.
Miren, los mandamientos son los mismos. Se encuentra el Shabbat en el libro de los Hechos, más allá de la muerte y resurrección de Jesús. Se encuentran los otros mandamientos, padre y madre, etcétera, etcétera. Obviamente aquellas leyes provisionales como el santuario, el sacerdocio, el levítico y muchos otros tipos de leyes que eran provisionales, ellas obviamente perdieron su efecto, ¿verdad? Porque Jesús las cumplió, se cumplieron en la vida de Jesús y el ministerio y la obra de Jesús. Pero no así las leyes de carácter permanente, de carácter eterno. Es como tratar de diluir el agua con el aceite, es imposible. En aquel tiempo se vivía por esos mandamientos, de manera que si no se cumplían, tenían que morir. El Shabbat era un mandamiento tal, si no se cumplía, tenía que morir, porque así. Bueno, ¿y por qué el señor Cristian no menciona también de los otros mandamientos, de los 9, de los 10? También se aplicaba la pena capital por otras transgresiones, apreciados. Sin embargo, ustedes guardan esos mandamientos. Claro, la excusa de ustedes es que Cristo trajo la nueva ley de Cristo incluye esos mandamientos. Sin embargo, nada que ver con la Escritura. La Biblia no habla de una nueva ley que Cristo haya traído, ¿verdad? Diferente a la antigua y que el decálogo fue abolido. Pero vemos que esa ley de Cristo, que la Biblia llama ley de Cristo, contiene las mismas cosas del Antiguo Testamento, lo cual demuestra que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Iglesia e Israel, no existe contradicción, no existe discontinuidad, sino que hay continuidad. No existe discontinuidad entre Israel y la Iglesia. Vivían por ellos. Pero ¿a quiénes fueron los que les dieron esos estatutos, esos mandamientos? A Israel. De manera que aunque usted pelease si la ley se divide en dos, en tres, en cuatro, porque en realidad está el Jukot, que es estatutos, la Torah, que es ley, y los demás términos hebreos a veces son mencionados hasta 5, como estatutos, mandatos, decretos y leyes. Entonces está dividida en 4. Son aspectos de una misma ley. Amén. A eso puedo decir amén. ¿Estamos de acuerdo con eso, señor Cristian? ¿Dónde los adventistas negamos que sea una sola la ley y que tiene aspectos? De hecho, yo creo que la ley tiene aspectos, apreciados. Aspecto temporal y aspecto permanente. Tiene aspecto civil, aspecto ceremonial, aspecto moral, etc. Yo le recomiendo revisar un poco la literatura adventista. Una que tengo en mente en esos momentos es la enciclopedia de Elena G. de White. Usted mira allí, busque en la frase la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios, y usted va a encontrar que allí se enseña de los diferentes aspectos que tenía la ley. Los adventistas no creemos que la ley esté dividida como si estuviera en partes. No, pero sí creemos y distinguimos aspectos en esa ley por cuestiones didácticas para un mayor entendimiento, para no hacer una combinación extraña. Son aspectos de una misma ley, no es que la ley esté dividida de esa manera. Y no es que se divida en moral y ceremonial. De hecho, cuando, bueno, no me quiero adelantar, eso lo voy a hablar más adelante. Pero es interesante que hagan tanto énfasis en palabras que ni siquiera están en la Biblia. Los adjetivos moral y ceremonial no están en la Biblia. Ahora, bueno, pero ese argumento no es muy sólido porque los términos teológicos son muy necesarios porque resumen un concepto apreciado que se quiere transmitir. Es como decir, por ejemplo, Trinidad. Esa es una palabra que no encontramos en la Biblia, pero nos está nos está transmitiendo una enseñanza, ¿verdad? La existencia en unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está la palabra Trinidad? Entonces esto parece más uno de esos tipos de argumentos débiles que no tienen fundamento en la Escritura. Los argumentos teológicos son importantes, ¿no? Como la misma Biblia los usa, ¿verdad? Cuando habla de expiación, por ejemplo, está resumiendo toda una enseñanza que si la estudiamos, eso es inagotable prácticamente, pero se resume en una sola palabra, apreciados. Entonces nosotros debemos hacer, sí, una distinción en aspectos de la ley de parte ceremonial, parte moral, por cuestiones didácticas, apreciados. Entonces, no nos compliquemos con eso. Habría que demostrar que tal cosa es evidente y es palpable y que el Shabbat es parte de un mandato moral. Si el Shabbat no fuera parte de un mandamiento moral, no estuviese entre los 10 mandamientos, no estuviese en el decálogo, en el corazón del decálogo. De hecho, el Shabbat es el 4.º mandamiento.
Entonces, ¿los otros mandamientos no son morales? ¿Verdad? Y si son morales, ¿qué hace el Shabbat ahí entre ellos? ¿Mm? Lo que pasa es que lo moral, apreciado, lo moral y lo ceremonial, mire, lo moral consiste en el hecho de que Dios nos lo está mandando a obedecer. Y lo ceremonial consiste en el hecho de que nosotros lo obedecemos como Dios lo manda, apreciado. No hay un mandamiento absolutamente moral y no hay un mandamiento absolutamente ceremonial. Siempre los mandamientos de Dios son morales y ceremoniales al mismo tiempo. Tienen esos dos aspectos, porque se trata, número uno, de obedecer un mandato divino y número dos, de obedecerlo como Dios lo manda. Entonces, eso para un mayor entendimiento, ¿no? Demostrar que quizás el Shabbat no es parte de un mandato moral y no me costaría demostrarlo, es muy fácil. Pero primero no nos vamos a adelantar y el asunto es este, pues. Ezequiel 20:10 ya sabemos que habla de Israel, ¿no? Que fue el que los sacó de Egipto y los trajo al desierto, que les dio sus estatutos y les hizo conocer sus decretos, por los cuales el hombre que lo cumpliera iba a vivir, no la iglesia, ¿no? Y dice, más abajo. Bueno, dice el hombre que lo cumpla va a vivir, pero no la iglesia. ¿Y la iglesia de qué está compuesta? ¿De qué está compuesta la iglesia? No es de seres humanos, no es de hombres. Entonces, la palabra de Dios, amigo, es transcultural, es atemporal, es para todos los tiempos. Por eso es necesario distinguir entre los aspectos de la ley, apreciado. Porque obviamente para ese tiempo no vamos a aplicar los sacrificios, el santuario terrenal, etcétera, ¿verdad? Porque ya tuvieron un cumplimiento en Jesús, era una ley solamente provisional. Pero no vamos a desvirtuar las leyes de carácter más moral, ¿verdad? Como los 10 mandamientos, por ejemplo. Honra padre y madre es un mandamiento para todas las épocas, para todas las culturas, para todos los tiempos. Es lógico totalmente. Y les di también mis sábados. ¿A quién les dio Dios el sábado? A Israel, no a toda la humanidad. Por Dios. A Israel. ¿Quién niega eso, apreciado? Los adventistas lo negamos. Claro que no, es que el sábado fue dado a Israel, por supuesto, al pueblo del pacto. Repito, ¿no? Pero no solamente dado al pueblo de Israel, no única y exclusivamente dado al pueblo de Israel. No los dejemos, apreciados, enredar con esos tipos de argumentos. Entonces, ¿qué verdad estamos atacando? Nosotros solo estamos diciendo lo que la Biblia siempre ha dicho y hay muchísimos textos. El problema es que usted puede citar la Biblia, pero si la cita solo parcialmente, porque usted está omitiendo Isaías 56, Isaías 66, Marcos 2:27, y cuando usted los aborda, les cambia el significado claro y innato que tiene allí. Entonces sí está atacando el mandamiento, apreciado. Sí lo está atacando. Con esto debemos tener mucho cuidado, mis apreciados. Tengamos mucho cuidado. Afortunadamente la Biblia es muy clara. Afortunadamente existe Isaías 56. Afortunadamente existe Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Es algo, apreciado, que nos debería llenar el corazón. Imagínense que hay un abanico que puedo escoger lo que yo quiera, pero sigamos, dice, y les di mis sábados para que fuesen por señal entre yo y ellos. ¿Ellos quién? Toda la humanidad, los adventistas del séptimo día. No, el contexto está hablando de los que salieron de Egipto, la nación de Israel. Obviamente, mi apreciado. Bueno, ya sobre esto he contestado bastante, ¿verdad? Quiero ir terminando por aquí esta primera parte. Es tarde de la noche en estos momentos. En el día no me da tiempo de hacer estos vídeos, pero por amor a ustedes estoy robando un poco de mi sueño para poder llevar un grano de arena, una luz, presentar la palabra de Dios tal como es, ¿verdad? Entonces, miren, ustedes podrán leer Ezequiel 20, todo el capítulo, si quieren, y no van a encontrar que diga que el sábado es una señal solamente entre Dios y un Israel étnico, o que Dios les dio el sábado por ser ellos los israelitas, por ser ellos israelitas de nacimientos o hijos de tal, fulano de tal. No, es porque el sábado es una señal de que Jehová es su Dios y de que ellos son su pueblo. Si usted es hijo de Dios, usted es parte del pueblo de Dios y por lo tanto el sábado es dado para usted también, porque el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Así es sencillo, apreciado. Esto no tiene para uno confundirse, para uno complicarse. Bueno, aquí voy a dejar la primera parte
porque la verdad ya es muy tarde, son las 11 de la noche. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, estudia cada día su santa palabra, abre tu corazón a Dios. Cualquier pregunta que tengas, puedes escribirla allí en los comentarios del canal, de mi canal, y lo estaremos respondiendo con la ayuda de Dios. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.